Bienvenidos a Asuntos Públicos. Hace pocos días se reanudó en San Juan la actividad de la mina de oro Veladero, que había estado clausurada durante un tiempo por orden de un juez porque en el lapso de un año se produjo allí no uno, sino dos accidentes ecológicos, derrames de cianuro. Accidentes muy graves y sobre todo porque se repitieron, la empresa tuvo que pagar una multa millonaria y se volvió a repetir el accidente. Y Mabel, lo que ocurrió en todo ese tiempo fue una nueva oleada de protestas. El tema de la minería volvió a estar en el primer plano de la escena pública y por eso nos vamos a ocupar esta noche de ese tema. Sí, además porque el tema de la minería no es cualquier minería, es la minería a cielo abierto que utiliza elementos absolutamente contaminantes y destructores del medio ambiente, públicamente, objetivamente reconocidos. Y aquí tiene dos aspectos. Uno es justamente el aspecto medioambiental, lo nocivo, el daño medioambiental, y por otro lado, la rentabilidad y cómo quedan las poblaciones que están sometidas a convivir con este tipo de emprendimientos. Entonces tenés por un lado lo social y por otro lado económico y lo ambiental. Y esos son los tres ejes que están en juego y en tensión y muy difícil armonización. En pocos segundos más vamos a ver un informe que preparamos sobre esta cuestión, donde se ven distintas aristas, pero esto es una actividad que bastante reciente en la Argentina. La minería, hagamos memoria, empezó en los años 90 con Menem y una ley de promoción a la inversión minera que tenía muchas ventajas para esta industria. Se desarrollaron una cantidad de emprendimientos importantes. Y avanzando sobre espacios que se contraponen justamente con fuentes de agua natural básica, la zona glaciaria, que es realmente un riesgo enorme, no solo para la población aledaña, sino para toda la población. Bueno, vamos a ver ahora la primera parte del informe en que justamente se habla de esta cuestión de qué pasa con la ley de glaciares, ¿no? Veámoslo. Argentina en septiembre del año 2010 sancionó una ley de presupuestos mínimos de defensa de los glaciares y del ambiente periglaciar. Esta ley lo que establece en primer término es la realización de un inventario, o sea, un censo. Saber cuántos glaciares tenemos en nuestro país, qué tamaño tienen, qué forma tienen, dónde están ubicados. Y establece además una serie de prohibiciones para determinadas industrias en estas zonas. Por ejemplo, está prohibida toda actividad extractiva en una zona donde haya glaciares o ambiente periglaciar. La verdad es que pasados 6 años ya de la ley, el 30 de septiembre se cumplieron 6 años, solamente se ha avanzado con la publicación del 10% del inventario, la realización del 10% de este inventario. El gobierno anterior ha desfinanciado, por llamarlo de alguna manera, al Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, que es un instituto que se llama IANIGLA, que depende del CONICET, que es quien la ley marca que debe hacer este inventario. Y recién han vuelto a recibir presupuesto cuando asume este nuevo gobierno. El problema central con el que nos encontramos hoy es que hay actividad minera en zonas donde la ley prohíbe que las haya. El caso más emblemático es el caso de la mina Veladero, perteneciente a la empresa Barrick Gold, en la provincia de San Juan, en la cuenca del río Hachal, que es una cuenca que tiene
abundantes glaciares. En toda la cuenca se han inventariado 400 glaciares. Y además hay ambiente periglaciar que coincide en el lugar donde están instaladas las obras de la mina. O sea, están impactando llanamente sobre un ambiente periglaciar. Y esto pone en peligro los últimos recursos hídricos que tiene nuestro mundo, ¿no? Para los argentinos tiene que ser una cuestión importante. El 80% del agua potable del planeta se encuentra en los glaciares. Y nosotros estamos permitiendo que estos glaciares sean destruidos para extraer oro. En los últimos 30 años se ha desarrollado con mucha más fuerza la minería a cielo abierto porque se agotó el antiguo sistema. ¿Esto qué significaba? Vos antes, por ejemplo, encontrabas, en el caso de la minería de oro, lo que se llamaba comúnmente la veta de oro. Todo el mineral estaba junto, unido en una veta, entonces se cavaban galerías que permitía llegar a esa veta y extraerla. Eso se llama oro en buena ley, porque está todo junto. Lo que existe en la actualidad, ya agotado este oro en buena ley, es el oro en baja ley. ¿Qué significa? Son pequeñas partículas de oro diseminadas a lo largo de toda la montaña. Por eso es necesario volar la montaña. Para extraer esas pequeñas partículas de oro. En esas voladuras es que se hace el famoso pit, que es ese agujero en forma de espiral hacia abajo, que se va extrayendo capa por capa del terreno con dinamita. Esto es, hay que ser claro, son explosiones y con ese polvo se depositan los glaciares cercanos, en el caso de Veladero, por ejemplo. La mina Veladero utiliza 9,5 millones de litros de agua por día. Esto es 110 litros de agua por segundo. Por el uso de ese agua, el canon que paga la empresa Barrick Gold es mínimo comparado al que pagan los vecinos. Y además se ha dado el lujo esta empresa de dañar y contaminar esos cursos de agua. Recordemos en septiembre del año pasado el incidente más grave ambiental que tuvo la historia argentina en relación a minería fue el derrame ocurrido en esta mina Veladero de solución cianurada. Esto es agua con cianuro, que se utiliza en el proceso de minería, el cianuro, para separar la roca del mineral, o sea, separa las pequeñas partículas de oro de la roca. Ocurrió un derrame el 13 de septiembre del año pasado y terminó 1 millón de litros de agua de solución cianurada en nuestros ríos, contaminando 5 ríos de la cuenca del río Jáchal en San Juan. Como si esto fuera poco, a menos de un año del derrame del 13 de septiembre, el 8 de septiembre de este año ocurrió un nuevo derrame. En ambos casos la empresa actuó de la misma manera, negando y ocultando la información, no haciendo pública la información de los monitoreos, de los análisis y con total complicidad de parte del gobierno provincial y del gobierno nacional. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol asado divino, son los gustos del pueblo argentino. En relación al derrame del año pasado, por toda sanción la empresa recibió una multa de 145 millones de pesos, que si bien parece ser una suma elevada, es simplemente el trabajo de 2 o 3 días, la ganancia de 2 o 3 días de ganancia del trabajo allí en Veladero. El gobierno de aquel entonces ha perdido una oportunidad histórica, porque podría haber utilizado la situación del derrame para cerrar definitivamente la mina Veladero, no solamente por haber derramado y contaminado 5 ríos con cianuro, sino por estar violando la ley de glaciares. Uno de los argumentos que más utilizan los defensores de la actividad es la cantidad de empleos que genera la actividad minera. En San Juan, por ejemplo, la mina Veladero emplea entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo. Prometieron el pleno empleo y está a la vista que nos mintieron, nos engañaron, prometieron desarrollo sustentable. La realidad es que es el gobierno provincial el que debe garantizar puestos de trabajo estables y sustentables, ¿no? Porque también recordemos que cuando el oro se acaba, la mina se va. Porque hemos perdido más de 1.000 puestos de trabajo
genuinos en el departamento este de Hacha, donde ahora tenemos más de 2.000 desocupados. Y quedan estas especies de bolsones de pueblos fantasmas sin ningún tipo de mejora, sin ningún tipo de progreso. No se ha visto hasta el momento en ninguno de los lugares donde están instaladas las grandes mineras, ni en Catamarca, donde está Bajo la Lumbrera, ni en San Juan, donde está Veladero, grandes progresos en infraestructuras, en obras, etc. O sea, no se ha visto que haya vuelto al pueblo las ganancias que dicen que se reparten, ¿no? La megaminería lo único que ha traído es corrupción por un lado, problemas de salud por el otro, mediante la contaminación en el medio ambiente, aguas y aire, y encima una discrepancia, si se quiere, una división social. Porque hay gente que por obligación a lo mejor ha ido a trabajar de obrero allá, ¿no es cierto? Y no le va a gustar que le quiten ese sueldo. En el 2012 se llevaron 850.000 onzas. En el 2013, 950.000 onzas. ¿Me quiere decir usted a dónde está el progreso que iban a dejar? Pero además de esto, es una actividad que tiene un alto impacto ambiental. Es una actividad que vuela montañas con dinamita para generar grandes trozos de roca. Esa roca la tritura levantando polvo y esa roca triturada después la pasa por esa sopa química que contiene cianuro. Todo esto se hace en ambientes sumamente frágiles. Lo que necesitamos es salir del debate si minería sí o minería no, simplemente cumplir la ley. La ley es muy clara y dice, hay zonas que no puede tocarse, hay zonas donde no se permite el tipo de actividad de la minería. Entonces en esas zonas no se puede habilitar ni un solo proyecto minero más. Hay grandes accidentes ambientales y en general cuando se relacionan con minería el impacto ambiental es gravísimo. Estamos hablando de contaminación de ríos que recorren kilómetros y que son irrecuperables porque el cianuro en el río hace lo mismo que hace en la pila de lixiviación en la mina, activa los metales que se encuentran en las rocas. Entonces en las rocas de los ríos, que comúnmente hay metales como, no sé, aluminio, se ven activados por la presencia del cianuro a raíz del derrame y ese aluminio se vuelca de nuevo en ese río. Entonces hoy los ríos que fueron derramados por el 1.000.000 de litros de cianuro que derramó Veladero el año pasado, hoy están contaminados con aluminio, hoy están contaminados con cromo, con plomo, con arsénico, con boro, a causa de ese derrame. En el caso específico de San Juan, esos ríos no suelen ser de por sí potables, porque son ríos de alta montaña con gran contenido de minerales, pero sí se utilizaban para riego. Hoy no se pueden utilizar para nada de eso. De hecho, la producción de cebolla, que era la producción estrella en la zona de Hachal, se ha visto seriamente dañada desde la instalación de la minera. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Con Shell Latam Pass, volar está en tus manos. Pedí hoy tu tarjeta en nuestras estaciones y acumula kilómetros para volar o canjear por importantes premios. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Auspicia este programa Banco Provincia. Soy tu voz de la Buon Ciencia, plazo fijo del hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? ¿Querés ser dueño de más? Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hoy, querida mía,
trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco en la minería a propósito del reciente nuevo accidente con cianuro en San Juan. Mabel, habíamos visto en el bloque anterior a un representante de Greenpeace diciendo que no se cumplía la ley de glaciares y a testimonios de pobladores de Hachal, que es el departamento donde está esta mina, diciendo que realmente no se notaba el progreso económico allí. Y yo recordaba que hace poco un residente de Hachal nos había dicho que allí en esa ciudad, creo que tiene cerca de 50.000 habitantes, no hay internet, no hay servicios de internet. Servicios de internet. Lo cual uno dice, bueno, por lo menos es una actividad peligrosa, pero por lo menos, bueno, deja una cantidad, digamos, un beneficio económico extraordinario a la provincia o a la región o a la zona donde está ocurriendo, pero ni siquiera eso. No, eso no lo hace. Es un tipo de explotación muy predatoria, con lo cual, y muy extorsiva, creo, porque es frente a los gobiernos y la disparidad de capacidad de negociación de gobiernos que quieren y necesitan generar algunos recursos. En realidad, lo que se está diciendo justamente, no hay mejoras en ninguno de estos espacios ocupados por la minería. Entonces realmente es un tema principal, ¿no? Y sin embargo se sigue fomentando, ¿no? Sí, el tema es el problema, el tema del beneficio económico inmediato. ¿Para quién queda? Bueno, las mineras dicen creamos puestos de trabajo. No, eso es no hay puestos de trabajo crea un hotel o no sé, por cultivo de cebollas también. Claro. Digamos, no es el local, no es el tema. No es el tema. No es el tema. Y lo impositivo es muy limitado, porque las regalías justamente son muy acotadas y lo que absorben los estados en materia de ingresos mineros son muy en mucha menor cuantía que otro tipo de ingresos. Bueno, una novedad, y ahora vamos a ver la segunda y última parte del informe, es que todos los gobiernos que ha habido en los últimos 30 años en la Argentina han sido muy favorables a la actividad minera. En particular, el gobierno que está actualmente ahora, el presidente Macri, comenzó rebajando las retenciones a las exportaciones, pero el gobierno de Cristina Fernández también era muy prominero y el de Menem inició todo esto. Vamos a ver esta parte de la cuestión en este informe. Terminan las retenciones a las exportaciones mineras. Vamos a trabajar juntos para desarrollar nuevos proyectos, siempre poniendo primero el cuidado del medio ambiente. Desde el menemismo hasta la fecha, todos los gobiernos han sido benevolentes con la actividad minera, con la industria minera en general. Quizás el más obsceno en esto fue el gobierno anterior. Cristina, por ejemplo, se ha juntado en reiteradas ocasiones con Peter Moon, que es el CEO de la Barrick Gold, y nunca ha recibido a ningún asambleísta antiminero de ninguna de las asambleas ambientales del país, ni de Hachal, ni de Famatina, por ejemplo, que es otra de las asambleas que ha llevado la lucha minera como bandera en los últimos años. Las excusas son muchas. Nosotros creemos que el poder de lobby de estas empresas es grandísimo. The good Lord did not put gold deposits in the middle of Manhattan or Paris. The good Lord picked for some unique and obscure reason to put gold on top of the Andes Mountains in remote communities where the options to escape poverty are nil. Recordemos que la primera ley de glaciares, que fue la ley del 2009, fue vetada por la presidenta Cristina Kirchner, ¿sí?, en lo que se conoció como el veto Barrick, y eso dice todo, ¿no? El veto Barrick. La ley evitaría, ¿no es cierto?, que sean contaminados los glaciares, que son los glaciares y las zonas periglaciales,
que son las principales reservas de agua potable de la República Argentina. Hay este proyecto gigantesco, es un proyecto que en 25 años de concesión va a significar 163.000 millones de dólares de ganancia. Y esta es la segunda minera del mundo, es el proyecto binacional más ambicioso del mundo desde el punto de vista de la explotación aurífera y de otros metales, pero altamente peligrosa para los intereses de la República Argentina, para el conjunto de los habitantes de la República Argentina, porque el agua es más importante que el oro. 2 años después, en el 2010, gracias a la presión popular y a el empuje que han tenido determinados diputados y senadores, como Miguel Bonazo, por ejemplo, en aquella época, se logró la sanción de la actual ley. A nivel nacional, la minería está encontrando cada vez más resistencia de parte de los pobladores de aquella zona donde se instala. En Catamarca, las asambleas de Andalgalá, de Tinogasta, etcétera, se han enfrentado a la minera Bajo la Lumbrera durante años. Bajo la Lumbrera es la primera gran minera que se instala en Argentina en la época del menemismo, prometiendo 10.000 puestos de trabajo y un derrame de riquezas hacia el pueblo que nunca llegó. Otro caso emblemático es el caso del Cerro Famatina. Allí minera tras minera ha intentado instalarse para explotar el Cerro Famatina y las asambleas de Famatina y Chilecito se lo han impedido una tras otra. Una de las primeras que fue allí y que intentó instalarse era Barricol también, que después termina yéndose a San Juan. Quizás la minería a cielo abierto empieza a tomar estado público y se empiezan a hacer famosas las resistencias gracias principalmente a la Asamblea de Famatina. Si bien la que empezó la lucha antimineras fue la Asamblea de Esquel, con su famoso no a la mina, ¿no? A partir de allí, toda instalación de un megaproyecto minero se encuentra con resistencia popular y por suerte cada vez mayor, ¿no? Esa bomba contaminante se encuentra, por ejemplo, a 4.000 metros de altura en nuestra cordillera de los Andes, allí en Veladero. Bueno, impactante realmente los datos del informe. A mí se me ocurre, como resumen, tal vez, Mabel, una cuestión, es decir, las mineras derraman cianuro, pero no derraman bienestar para nadie, al contrario, causan un daño, porque por lo menos dijeran, bueno, vuelven enormemente ricas a las comunidades donde están, pero no. Ni a las comunidades, ni a los estados, ni nada. Es una parte de algún impositivo que incluso ahora, para seguirlas promoviendo, se sacan las retenciones que equilibraban algunos de los las ganancias que tenían para internalizarlas para el Estado. O sea que estamos peor todavía. La cuestión regulatoria es difícil porque las empresas mineras son reguladas por los estados provinciales, ¿no? Y los estados provinciales, estamos hablando de grandes multinacionales. Esa fue la reforma de Menem. Claro, y los estados provinciales son más vulnerables, tienen menos recursos que las empresas multinacionales que trabajan en la minería. Y además, bueno, tienen objetivos políticos de corto plazo, en fin, hay una cantidad de cuestiones. Pero, sin embargo, en muchas provincias, sobre todo algunas provincias patagónicas, como Chubut, se ha prohibido la minería a cielo abierto. Chubut tiene reservas muy importantes de plata y allí, a propósito de la asunción de un nuevo gobierno, se han renovado las presiones de la industria minera por retomar la explotación de la plata en Chubut y también de la minería en Mendoza, donde también tiene
Sí, porque además son restricciones. incompatibles con otro tipo de producciones, como vimos recién, un derrame, la existencia de derrames en Catamarca ha generado, en San Juan han generado un desbaratamiento casi de una industria que era próspera, que es el cultivo de cebollas. Entonces, como eso es muy incompatible con el uso del agua, y el problema del agua es central. Sí, y por último, porque ya nos estamos yendo, sigue paralizado el proyecto Pascua-Lama, que es el proyecto minero aún más grande, que va a ser un proyecto binacional entre Argentina y Chile. Por el lado chileno. Por el lado chileno, por orden judicial, porque las comunidades que están del lado chileno han dicho que no cumple las condiciones ambientales mínimas. Este proyecto en Pascua-Lama sí que está a más de 4.000 metros, y que iba a ser, bueno, un mega emprendimiento minero. Por ahora no avanza. Veremos qué novedades hay con la minería. Probablemente el año que viene volvamos a estar hablando de este tema que está cada vez más entre los asuntos públicos. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.